Quiero invitaros a una lectura más larga que la de costumbre. Creo que es muy bueno leer la palabra del Señor y a veces, en ocasiones, leerla en una extensión mayor que un texto que habitualmente seleccionamos, porque habla ella sola más que cualquier palabra de cualquier predicador y de cualquier maestro. Leemos en Lucas capítulo 19, versículos 28 al 44. Dice así: Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Estamos en una fecha especial este año. Suele llamarse el Domingo de Ramos. Y en ese día, de forma especial, se recuerda lo que también se llama la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Varias veces en su ministerio Cristo había venido a la ciudad santa. En esta ocasión era una muy especial para el Señor y la más importante de su vida y de su ministerio. Entraba en Jerusalén para morir y para cumplir el programa eterno de salvación. La cronología más aceptable podría ser descrita o establecida de esta manera. El sábado Cristo está en Betania. Sábado era día festivo. No se caminaba mucho, no había celebraciones. En la noche del sábado al domingo se cenó en casa de Simón y allí se ungieron los pies o el cuerpo del Señor. El domingo venían desde Jerusalén para ver a Lázaro, y si atendemos la genealogía de Juan, al día siguiente Jesús fue a Jerusalén. Hay una cierta duda si fue al día siguiente o al declinar de ese domingo, de manera que Cristo entra bien el domingo por la tarde, bien el lunes en Jerusalén, para entrar por última vez en aquella ciudad de forma, digamos así, oficial. En esa semana se celebraba también la Pascua, y ese domingo era el tiempo de seleccionar el Cordero Pascual. Y en lugar de ser una fecha triunfal, es una fecha de rechazo. Y lo que me impacta de todo el pasaje es el hecho de que cuando Cristo ve la ciudad allí a sus pies, los que han estado en Israel alguna vez saben que cuando vienes desde Betania
en la curvatura del Monte de los Olivos y comienzas a iniciar el descenso. Ahí ves Jerusalén delante. Jesús vio la ciudad y dice que lloró sobre ella. Y los hosanas de la bienvenida se van a convertir en gritos de crucifícale, crucifícale, unos días después. Estudio el pasaje, observo el pasaje. Descubro que ahí está como elemento central las lágrimas del Señor. Se describe en el Evangelio 3 veces en que Cristo llora. La primera, delante de la tumba de su amigo Lázaro, al sentir la conmoción en su espíritu, al ver llorar a sus hermanas y al ver la tristeza de los amigos. Se describe en la entrada en Jerusalén y se describe en las lágrimas del Señor en el huerto de Getsemaní. Quiero recordar 3 cosas en el análisis, en la reflexión sobre este pasaje. Primeramente, la persona que entra y el contraste que se produce. En segundo lugar está el desconocimiento que el pueblo de Israel tenía de ese día especial para ellos. Y finalmente está la invitación del Señor. Primeramente la persona, ¿quién entra en la ciudad? El pasaje utiliza distintos títulos para referirse al Señor. Notad el versículo 31. Dice: si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Luego, el título corresponde a la deidad. Los judíos solían llamar Señor para no utilizar el nombre sagrado de Dios en el sentido de Jehová o de Yahweh. Utilizaban el nombre de Señor y es un título que corresponde a la deidad. Es el verbo de Dios hecho carne. Recuerdo aquel texto tan conocido de Juan capítulo 1 y versículo 14, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El que había sido adorado en su gloria eterna por los serafines, Isaías capítulo 6 versículos 1 al 3, es el que, mostrando su deidad por medio de prodigios, pero siendo aparentemente un hombre, entra ese día en Jerusalén. ¡Qué admirable grandeza! Dios cabalgando sobre un asno. ¿Lo puedes entender? Segundo título del que entra en Jerusalén es Jesús. ¿Quién viene? Jesús de Nazaret. Es el título del Salvador. Cuando el ángel anuncia a María el nacimiento de Cristo, le habla precisamente de un Salvador. Los ángeles anunciaron a los pastores que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Y en la anunciación a María se dice: llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Era, por tanto, el Cordero de Dios, eternamente destinado desde antes de la fundación del mundo para salvar a los hombres. Voy a la carta primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, y leo allí estas palabras: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Este Jesús que entra en Jerusalén es el sustituto de los pecadores, que iba a ser sacrificado por el pecado del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Notad una distinción importante. Los corderos de los sacrificios del Antiguo Testamento llevaban el pecado, simbólicamente. Este no lo lleva, lo quita. Termina con él, elimina la cuenta, la deuda del pecado del mundo. Y es el Dios compasivo que viene a buscar lo que estaba perdido. Me emocionan aquellas palabras de Lucas capítulo 19 y versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que estaba perdido. Vuelvo a preguntarme, ¿quién entra en Jerusalén?
entra el rey, entra el hijo de David. Las hosannas se proclaman precisamente en esta dimensión y es el hombre, humanamente hablando, en quien se cumplen todas las promesas dadas al rey David. Lucas capítulo 1 versículos 32 y 33. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Él había venido para hacer de Israel una nación grande. Ahora, permitidme una observación aquí. La promesa del Mesías como rey va a cumplirse en el futuro. Viene el rey de Israel, sin duda ninguna, le corresponde el trono, pero viene no para reinar en esta primera venida, sino que viene para salvar a los pecadores. Es el rey que, habiendo sido determinado por Dios para reinar, es también el Cordero establecido para morir. Es el rey que viene en el nombre del Señor. Notad a las gentes proclamando esa condición. Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero es un rey manso y humilde, que entra cabalgando sobre un pollino. El contraste es extraordinario. Las multitudes festejan. La Pascua había sido instituida para recordar la liberación de la esclavitud de Egipto. Es el recuerdo de la gracia salvadora. Voy al libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 27, y leo allí estas palabras. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué rito es este vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. De modo que Pascua significa pasar por encima. Y en aquel momento, cuando morían todos los primogénitos de Egipto, los primogénitos de los del pueblo de Israel eran liberados de esa situación, porque la sangre del cordero había sido puesto sobre los postes y el dintel de la puerta. Y Dios veía simbólicamente en aquella sangre la redención de los que estaban dentro, y el ángel que exterminaba a los hijos mayores de todos los hombres y del ganado de Egipto pasaba de largo sobre ellos, y era un estímulo para la adoración. Éxodo capítulo 12, versículo 27, la segunda parte. Después de responder, este rito vuestro es para recordar esto, entonces, dice el texto, el pueblo se inclinó y adoró. Se había convertido en una de las fiestas de los judíos. Y en esa fiesta, ese año, había un espectáculo añadido, y era la entrada de Jesús de Nazaret. Era el Cristo de las multitudes. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Mateo capítulo 21 y versículo 11. Es el hacedor de milagros. Es aquel cuyo último milagro había impactado tremendamente a la población. Había resucitado a Lázaro después de 4 días muerto. No sé por qué causa. La teología judía en cuanto a resurrección enseñaba que solamente podía ser resucitada una persona muerta hasta el 3er día. Luego, después, ya no se podía resucitar porque su parte espiritual definitivamente había sido separada del cuerpo y no podía reintegrarse. Por eso Cristo esperó en el lugar donde estaba con los discípulos hasta el 4.º día. Y las mismas hermanas le dicen cuando se va a abrir, es el 4.º día ya. Lo que para los escribas y los fariseos era un festejo, para las multitudes era un festejo, para los fariseos y para los escribas era la recepción de su enemigo. Jesús había denunciado la hipocresía de una religión sin fe. Jesús había denunciado la impiedad, eran profanos, que hacían cosas comunes
con las cosas santas. Eran personas que amaban los primeros lugares y los aplausos de las gentes, arrogantes y vanidosos. Era gente que procuraba una expresión religiosa totalmente separada de un genuino cambio de corazón. Cristo tenía muy poco valor para ellos. Nota los contrastes. Las gentes alaban. Los enemigos, mezclados con ellas, están procurando la muerte del Señor y de pronto la ciudad delante de la comitiva. Aquellos que venían con Cristo pudieron ver asombrados las lágrimas del Maestro. En medio de alegría, de palabras de reconocimiento, de cánticos de las gentes, de aplausos de las multitudes. En medio de eso, las lágrimas del Señor. ¿Por qué llora Jesús? Especialmente por las consecuencias del rechazo de la última oportunidad que aquel pueblo tenía para arrepentirse y volver a Dios. Son unas lágrimas en donde Cristo expresa sentimientos íntimos, lágrimas en relación con un pueblo que había tenido muchas oportunidades. Los profetas enviados por Dios fueron rechazados y muchos de ellos muertos, y Cristo dice: no hay profeta que pueda morir fuera de Jerusalén. Ahora están a punto de rechazar una vez más, no a un profeta, sino a Dios mismo en la persona de su Hijo. Iba a ser la última vez que Jesús pasaría por Jerusalén. Encuentro ahí el desconocimiento, y el texto bíblico presenta ese desconocimiento de la ciudad y de las gentes de una forma muy clara. Versículo 44. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Oye esto, presta atención a esta frase. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dios había venido a visitar a su pueblo. En uno de los cánticos llamados cánticos de Navidad, en el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Juan, Zacarías dice que Dios visitó a su pueblo desde lo alto. El sol de Dios, que es Jesucristo, brilló y resplandeció sobre los hombres para alumbrarlos con la luz de la gracia y de la misericordia de Dios. Pero ellos desconocían la realidad de la presencia de Dios en medio de ellos. Había multitud de cosas que les embargaban continuamente y no percibían la gloria de Dios que les estaba visitando. Ignoraban, desconocían el día de la bendición y desconocían el significado de la verdadera paz. Versículo 42, diciendo el Señor: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. La paz es la consecuencia de las bendiciones de Dios, pero esto solo es posible por medio de Jesucristo. Ellos desconocían la verdadera luz, estaba encubierta delante de sus ojos. Aquel que dijo: yo soy la luz del mundo, aquel de quien Juan en el prólogo del Evangelio dice que la luz alumbró en las tinieblas y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ignorando la luz de Dios, estaban sumidos en oscuridad. Y dice el texto bíblico: ahora está encubierto a tus ojos. Estar encubierto a tus ojos quiere decir que los ojos de ellos veían las cosas, miraban y observaban, pero no entendían la dimensión. El Señor Jesús en el Evangelio según Juan, en el capítulo 12, dice que se está cumpliendo una profecía y dice que Dios va a endurecer el corazón de ese pueblo rebelde e ingrato contra Él para que viendo no vean y oyendo no entiendan y no se conviertan y yo los salve.
Es el momento crucial, tremendo, para la vida del pueblo de Dios. Nunca más el Señor iba a estar humanamente hablando en medio de ellos. Estaban despreciando la última oportunidad. La invitación de Cristo está claramente recogida en ese versículo 42. Son emocionantes sus palabras. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Aún tenemos tiempo de ser bendecidos. El Señor viene a nuestro encuentro y está entre nosotros y nos dice las mismas palabras que a su pueblo. Esta es la advertencia de Pablo, que escribe de esta manera, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Dios está llamándonos a una reflexión íntima y personal. El Señor está al lado de quienes quieren salir ahora a su encuentro y aceptarlo como Señor en sus vidas. Leo carta segunda a los Corintios, capítulo 6, versículos 16 al 18. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Cristo en aquel tiempo dijo a la ciudad de Jerusalén que como ellos no estaban reaccionando a la invitación suya, vuestra casa, refiriéndose al templo, os he dejado desierta. ¿Cuántas veces pienso que si nosotros no atendemos a la invitación de Cristo y volvemos sin condiciones a Él, es posible que pase de largo de nosotros y deje de producir aquello que nosotros necesitamos para nuestra vida espiritual? La iglesia que no se ajusta al Señor y no lo tiene en el centro de su vida y de su ministerio no avanza, pero también tiene una advertencia solemne: estoy dispuesto a retirar tu candelero de tu lugar si no te arrepientes. Y en este tiempo en donde recordamos la entrada de Jesús en Jerusalén, Dios nos llama a dejar de fijarnos tanto en las multitudes que aclaman al Señor, en los discípulos que ponen los mantos delante del pollino para que pase el Señor sobre una alfombra, en aquellos que cortan ramas de los árboles y los tienden también en el camino, en los niños que alaban al Señor cuando entran en la ciudad, en toda aquella conmoción cuando la gente de Jerusalén pregunta: ¿quién es este que viene? Y le responden: es Jesús, el profeta de Nazaret. Dejemos de pensar en todo ese aspecto que indudablemente es emotivo y está descrito en la Biblia, para oír las palabras del Señor que nos dice: esta es tu última oportunidad. Mis queridos hermanos, lo que hace grande a una iglesia no es la grandiosidad de su templo, sino su comunión con Cristo. Lo que hace grande al hombre no es lo que pretende ser o lo que conoce, sino el compromiso personal con el Señor. No es válido lo que se hizo y lo que se fue en el pasado, sino lo que se hace y lo que se es en el presente en relación con Cristo. Y el Señor me dice: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Yo pido al Dios de gracia que en esta sencilla reflexión que corresponde a este domingo llamado de Ramos, tú y yo vayamos ahora a la presencia del Señor y digamos: Señor Jesús, necesito poner mi vida en tus manos, necesito una renovación interior, necesito un cambio de mentalidad, porque yo quiero, Señor, que no pases de mí en tus bendiciones, sino que puedas recibir mi adoración y yo pueda sentir tu paz. Que Dios añada sobre nosotros su bendición.